Muy buenas tardes. Este, este día estaremos realizando nuestro laboratorio por medio del video, como se nos ha pedido. A nuestro grupo nos tocó hablar un poco sobre el método de la falsa posición. La siguiente lámina presentaré a los integrantes. El grupo está conformado por Cintia Barahona, Melissa Méndez, Erika Andrades y mi persona. Nosotros cuatro hablaremos sobre el método de la falsa posición, haciendo una breve introducción por mi persona. Seguidamente, mis compañeras hablarán un poco sobre el tema y realizarán unos ejercicios para demostrar de forma práctica de qué se trata este método. En la introducción dice, aun cuando la bisección es una técnica perfectamente válida para determinar raíces, su método de aproximación por fuerza bruta es relativamente ineficiente. La falsa posición es una alternativa basada en una visualización gráfica. Esto habla sobre que el método de la falsa posición nos muestra de forma gráfica y de forma un poco mejorada algunos parámetros o por decirlo así de mejor manera que el método de la disección. A continuación les hablaré un poco sobre la definición de este método. Definición. El método de la falsa posición pretende conjugar la seguridad del método de la bisección con la rapidez del método de la secante. Como lo decía anteriormente, por medio de este método es un poco, por decirlo así, un tanto parecido al método de la disección, pero en este método prefiere profundizar en la seguridad de conjugar más que el método de la bisección. Este método, como el método de la disección, parte de dos puntos que rodean la raíz f de x igual a 0. Es decir, dos puntos x sub 0 y x sub 1 tales que f de x sub 0 por f de x sub 1 sea menor que 0. Ahora hablaré un poco sobre las ventajas de este método. Siempre convergerá. Esto quiere decir que siempre se llegará a, a la convergencia de dicho ejercicio o problema. Entonces siempre se va a obtener una respuesta convergente. Es estable. Es un método, por lo que dice en la teoría, que busca la seguridad al momento de conjugar en el ejercicio. Es fácil de implementar. Este método se basa por un par de series de fórmulas seguidamente ordenadas para llegar a dicha respuesta, que es lo que se está buscando, o lo que se está buscando, perdón. Es útil cuando no se sabe nada de la función, aparte de calcular el signo de las imágenes. Algunas desventajas de este método son que, aunque es más rápido que el método de la bisección, sigue siendo un método de lenta convergencia. Posible quizás en alguna serie de ejercicios, digamos sus datos o la forma en que se plantea el ejercicio, quizás la convergencia sea un poco más lenta, pero un poco tediosa, pero al final siempre sigue siendo un tanto más beneficioso y más rápido usar este método que el de la bisección. A pesar que generalmente la regla falsa funciona mejor que el método de bisección, esto de la regla falsa es una otra forma de llamar a este método.
Perdón, que el método de disección hay casos en los que la regla falsa arroja más errores que disección y es mejor no usarla. Por como es un poco como venía hablando sobre la desventaja pasada, que en algunas ocasiones quizás por los datos o cómo se presente o se plantea el ejercicio puede ser un poquito más difícil. Bueno, esto sería todo por parte de mi persona. A continuación, mis compañeras les hablarán un poco más sobre este método a base de algunos ejercicios. Gracias. Bien, como se dice, el método de la falsa posición lo que pretende es conjugar la seguridad del método de la bisección con la rapidez del método de la secante. Este método, como en el método de la bisección, parte de dos puntos que rodean la raíz de f de x es igual a 0. Este método, al igual que la bisección, toma los dos puntos de una función pero estos dos puntos los traza por medio de una línea recta. Como dice, este es un método alternativo que aprovecha esta visualización gráfica, consiste en unir f de x sub l, sería este punto de aquí, y f de x sub u con una línea recta. Y la intersección de esta línea en el eje de las x genera el nuevo punto que equivaldría a x sub r. Y lo que hace es que crea una posición falsa de la raíz y de ahí viene su nombre. O como también se le llama en latín, regula falsi. Este método tiene similitudes con el método de la disección en cuanto a su algoritmo, pero con la diferencia de que se encuentra una solución de manera más rápida al hacerlo con menos iteraciones que el método anterior mencionado. La única desventaja de este método es que converge de manera muy lenta hacia la solución. Y una vez que se inicia el algoritmo, siempre uno de los dos extremos del intervalo no se modifica. Luego tenemos la fórmula que está definida inicialmente por f de x sub l sobre x sub r menos x sub l. Y esto sería igual a f de x sub u sobre x sub r menos x sub u. Al despejar x sub r tenemos lo siguiente. Tenemos que x sub r va a ser igual a x sub u menos f de x sub u por x sub r menos x sub u sobre f de x sub l menos f de x sub u. Ahora pasaríamos a la resolución de ejercicios y por último veremos la solución de este. Para realizar el siguiente ejercicio vamos a utilizar el método de la falsa posición para resolver la raíz de esta función. Lo vamos a realizar con dos interacciones. Con estas dos interacciones bastará observar cómo el método de la falsa posición es mucho mejor que en la mayoría de los casos. Por ello vamos a resolver el siguiente ejemplo. Entonces lo primero que vamos a hacer es realizar la primera interacción. Recordemos que lo que queremos encontrar es la raíz cuando esta función va a ser igual a 0. El valor que debe tomar la c, es decir, qué valor le tengo que poner a c para que toda esta función se vuelva 0. Eso es encontrar la raíz de una función. Así que vamos a tomar un xl que va a ser igual a 12 y un xu que va a ser igual a 16. Primero vamos a evaluar en la función, en este valor la vamos a evaluar en toda esta función que está de color negro. Y vamos a obtener, sería f
de 12, en vez de colocar FC vamos a poner F de 12, va a ser igual a 667.38 sobre 12. Abrimos el paréntesis. En la exponencial siempre fíjense en los signos porque es muy importante para que los dé un resultado factible. Acá igual sería 12, cerramos paréntesis, menos 40. Todo esto lo vamos a introducir en la calculadora y los tiene que dar un resultado de 6.0669. De igual forma vamos a sustituir el XU, que sería 16, y vamos a hacer igual el mismo procedimiento, solo que con la diferencia de cambiar el 12 por el 16. 667.38 sobre 16 exponencial del menos 0.146843 16 menos 40. En este resultado los tiene que dar menos 2.2688. Este tiene que ser un número negativo por las posiciones que tiene ahí. Ya que tenemos el XL de 12, que es la función, sería función de XL sería 6.0669, y el XU de 16 sería menos 2.2688. Ahora sí ya podemos calcular XR. Volvemos a evaluar, pero esta vez así como está en la fórmula, que sería XR va a ser igual a XU, que sería 16, menos la función de XU, que sería la que ya encontramos, que sería menos 2.2688, por el XL, que sería 12, menos XU, que sería 16. Todo esto sobre la función de XL, que sería también la que encontramos anteriormente, sería 6.0669. Siempre respetamos el signo, que sería menos la función de XU, que sería menos 2.2688. Todo esto lo ponemos en nuestra calculadora y nos tiene que dar un total de 14.9113. Todo esto será el valor XR. Ahora hacemos lo mismo que en el método de la disección, que sería multiplicar la función de XL y la función de XR, que es la única que nos hace falta encontrar. Como nosotros ya encontramos la función de XL, que nos dio 6.0669, ahora solo falta encontrar la función de XR y vamos a evaluar en la función que teníamos anteriormente. Sería 667.38 sobre el XR que acabamos de encontrar, que sería 14.9113. Abrimos paréntesis, 1 menos 0.146843, abrimos paréntesis y ponemos la que estamos evaluando, que sería 14.9113 menos 40. Todo esto lo ponemos en la calculadora y nos tiene que dar un resultado de menos 0.2543. Y aquí colocaremos
la función de XL que habíamos encontrado anteriormente, que era 6.0669. Estas dos las multiplicamos y nos tiene que dar el valor sobre la función. Nos tiene que dar un valor de menos 1.5426. Entonces actualizamos el XU. Entonces actualizamos el XU, que va a ser igual a XR, lo que encontramos, 14.9113. Y ahora vamos a iniciar la iteración número 2. Colocamos iteración 2 y vamos a comenzar con los mismos pasos que habíamos hecho en la iteración número 1. En este caso sería XL, ya la teníamos, ella se mantiene, y la XU sería la nueva que buscamos acá, que encontramos, que sería 14.9113. Y haremos lo mismo que la primera iteración. Sería XL, sería 12, que es la misma que se mantiene. Entonces nos quedaría la función de XL va a ser igual a 0.0669, sería 6 por 0.669, y las XU, que sería la que encontramos, 14.9113 por la función de XU, que sería menos 0.2543, que sería esta. Ahora vamos a sustituir XU. Ya que tenemos todos los datos, todos los valores, los vamos a colocar en la calculadora para que actualice nuestra iteración. Nosotros vamos a sustituir la XR para nuestra última iteración, que sería XR, y lo vamos a sustituir en la fórmula que está acá. Entonces sería XU, sería la que ya encontramos, que sería menos 0.2543 menos, siempre respetamos los signos, sobre la función de X1, que sería menos 0.2543 por 0.0669 menos 0.2543, cerramos todo esto sobre 0.0669 menos 0.2543. Al igual ponemos todos esos datos en la calculadora y nos tiene que dar el último valor, que sería menos 0.712344. Y esta sería nuestra última iteración de nuestro ejercicio. Aquí tenemos lo que es un ejemplo del método de falsa posición. Aquí tenemos lo que es una función C con variable que depende de la función C. Hay unas constantes, lo que da el número 40 y el número de episodios, que son 6, 6, 7, 38, y tenemos una operación exponencial. Lo que vamos a hacer es aquí sacar la primera operación. Aquí, cuando es la función igual a 0 y el valor que debe tomar, que va a tener C.
para que esto se convierta en 0. Bueno, aquí tenemos lo que es nuestra primera iteración. XL, que es igual a 12, aquí tenemos un XQ igual a 16. Bueno, aquí vamos a ver nuestra fórmula y vamos a evaluar el FXG es igual a 6.399 con XQ. Vamos a sustituir en un XQ que es 2.2682. Ahora vamos a calcular XR. Bueno, aquí tenemos lo que es XR, que es igual a 16, que ahí tenemos menos de 126.88. Y tenemos XR, que es 12, menos 16.1. Bueno, acá en el denominador colocar el FXR, que es el 6.0699 menos el valor de XQ, que es menos 2.2688, donde nos da un valor de 14.9113. Ahora vamos a multiplicar F de XL con F de XR. Multiplicarlos, tenemos que identificar el resultado, que nos da menos 1.56. Bueno, XQ venía y se convierte en XR igual a 14.9113. Ahora vamos a la iteración número 2. Aquí XL tiene el mismo valor igual a 8, pero XQ tiene el valor es el 14.9113. Aquí tenemos lo que es la función de 0, que es el 0.0699, y el FX1, que aquí es igual a menos 0.2543. Y en la calculadora nos daría lo que es el XR 14.7942. Y acá está lo que es nuestra. Para la implementación del método de la falsa posición en un programa, decidimos hacerlo con Python y utilizaremos las librerías de NumPy, Panda, de Matplotlib y la librería Mat para definir las funciones matemáticas que se van a evaluar. Bien, tenemos como primer paso definir la función, el cual llamaremos f de x, que esto va a ser igual a lambda. Como primer paso vamos a empezar definiendo la función. F de x va a ser igual a lambda de x. Lambda lo que hace es definir lo siguiente como una función matemática. Entonces, lambda de x va a ser igual a x al cubo más 4x al 4 por x al cuadrado menos 10. Vamos a iniciar el ejemplo con esta función y luego vamos a probar dos funciones más. Esta parte de aquí lo que hace es generar la gráfica de la función definida anteriormente. Lo hace mediante, definimos x en el rango de menos 10 a 15 y definimos, llamamos a la librería pyplot de Matplotlib, que definimos como plt,
y la llamamos al método plot, que lo que hace es generar dicha gráfica con los valores de x, y llamamos a la función f de x en y cuando y se encuentra en x, y definimos estas dos líneas de aquí, definen el color del eje x y del eje y. Y aquí en estas otras definimos los valores que van a tomar, el rango de valores que toman el eje x y el eje y. Por último, con plt.show lo que hace es que se genera la gráfica o muestra la gráfica general. Ahora, definiendo los datos de entrada, tomamos como datos de entrada los valores del intervalo y el valor de la tolerancia. Para el intervalo definí como que convirtiera los datos ingresados por teclado a un dato de tipo entero, y nos pide en pantalla que introduzcamos el primer valor del intervalo de evaluar. De la misma manera para el segundo valor, y para la tolerancia lo va a convertir a un tipo de dato float para que también pueda tomar decimales. Luego vamos al proceso y empezamos definiendo la variable tabla como una lista. Los corchetes aquí significan que esta variable va a ser una lista, y definimos el valor del intervalo. El intervalo va a ser igual al valor absoluto del valor de b menos el valor de a. Y definimos que f sub a va a ser igual a la función f de x evaluada en a, y f de b va a ser igual a la función f de x evaluada en b. Luego pasamos a un bucle while, que en eso lo que sucede es lo siguiente. Nos dice que mientras el intervalo no sea menor o igual al valor de la tolerancia, c va a ser igual a b menos f de b por a menos b sobre f de a menos f de b. Como podemos observar en esta línea de acá, lo que definimos es la fórmula que planteamos anteriormente, y el valor de f de c va a ser igual al valor de la función f de x evaluada en c. Entonces lo siguiente que hacemos es, a la lista llamada tabla le agregamos al final los valores de a, de c, de b, de la función evaluada en cada valor, f de a, f de c, f de b, y por último el valor del intervalo. Ahora definimos el valor de cambio, que va a ser igual a la multiplicación de f de a por f de c. Como podemos observar, aquí hacemos un llamado de la librería numpy que definimos arriba como np, y llamamos al método sign. Esto para que tome valores tanto negativos como positivos. Ahora, mediante un if, hacemos la siguiente valoración. Si el valor de cambio es mayor a 0, entonces el valor del intervalo cambiaría a el valor absoluto del valor de c menos el valor de a, y entonces el valor de c sería igual al valor de a, por lo que f de a va a ser igual a f de c. Si no, o sea, si el valor de cambio no es mayor a 0, entonces el intervalo va a estar dado por el valor absoluto del valor de b menos el valor de c, y el valor de c pasaría a ser igual al valor de b, por lo que el valor de f de b va a ser igual al valor de f de c. Y por último se tiene la salida de los datos o los resultados. Mostramos en pantalla el mensaje de resultados obtenidos, y aquí definimos la variable resultado va a ser igual a, aquí utilizando la librería de pandas, llamamos al método dataFrame y le pasamos como parámetros la lista tabla con los datos que definimos anteriormente aquí, y las columnas con los nombres, que esta será para los encabezados de la tabla. Imprimimos la variable resultados, y por último imprimimos la raíz encontrada, que va a ser igual al valor de c, y el valor del error, que va a estar dado por el valor del intervalo. Entonces comenzaremos con
con esta ecuación para visualizar cómo funciona. Como podemos observar, nos arroja la gráfica de la función definida y nos dice que introduzcamos el primer valor a evaluar. Voy a tomar un intervalo de 1,2, así que el primer valor sería 1, el segundo sería 2 y el valor de tolerancia va a estar dado por 0.0001. Y como podemos observar, requirió de 7 iteraciones para encontrar el valor de la raíz. Nos muestra el número de iteraciones empezando por 0, por eso es que vemos que empieza de 0 a 6. Y nos arroja la tabla con todos los valores obtenidos tanto de A como de B, de C, de f de A, f de C, f de B y del intervalo. Nos arroja el valor de la raíz encontrada y el error, y como podemos observar, la raíz encontrada es igual al último valor de la última iteración dada en B. Ahora vamos a probar con otra función. En este caso voy a llamar a la librería mat y voy a evaluar el coseno de x menos x. Y como podemos observar aquí también nos arroja la gráfica de esa función. Y vamos a evaluar en el intervalo de 2,3 con el mismo valor de tolerancia. Y para esta función requirió de hacer 6 iteraciones. De igual manera nos muestra los valores en la tabla, la raíz encontrada y el valor del error. Y como nos decía la teoría, en este método siempre el valor del intervalo nunca va a cambiar. En este caso, el que no cambia es el valor de A, por lo tanto el f de A. Entonces el valor de C lo podemos observar aquí. Estaría dado por esto. Por último evaluamos como última prueba la función del seno de x menos 1. Como podemos ver, nos arrojó la gráfica de esta función. Vamos a poner como intervalo 3,4 con un valor de tolerancia de 0,1. Y la solución de esta función se encontró en 118 iteraciones y nos arroja el valor de la raíz encontrada, que corresponde al valor de B. Y podemos observar que es el intervalo que nunca cambia. Y también nos arroja el valor del error. Y de esta manera damos solución al método de la falsa posición de manera programada. Que también existen diferentes maneras de resolver este método.